se realizó la consulta entre los presidentes municipales de distintas partes del país, representantes del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la SEDATU, los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados. Se hizo un diálogo muy amplio y nombraron una comisión integrada por Francisco Chiguil, que es alcalde de la delegación de la alcaldía de Gustavo Madero, y Juan Hugo de la Rosa, que es presidente municipal de Nezahualcóyotl, y acordaron que el día de hoy entregarían las conclusiones como parte de los trabajos de consulta que está realizando la Cámara sobre el proyecto del Ejecutivo en materia de Plan Nacional de Desarrollo. Hoy nos ha recibido el presidente de la mesa directiva para recibir estas propuestas que los alcaldes del país quieren que se incorporen al proyecto de dictamen o resolución que abordaremos el próximo 27 de junio cuando discutamos la aprobación o no del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues aquí están nuestros alcaldes, Francisco Chiguil y Juan Hugo de la Rosa. Hemos platicado mucho con el diputado Muñoz Ledo y hay claridad de muchas de las propuestas que se van a presentar en los próximos días. ¿Quieres? Bien, sí, cómo no. Pues agradecerle al diputado Porfirio Muñoz Ledo que nos reciba, agradecerle desde luego al diputado también Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Como ya lo comentaba, derivado de la reunión que se hizo, donde participaron una cantidad importante de presidentes municipales el pasado 29 de mayo, presidentes municipales de diversas regiones del país, donde precisamente expresaron sus preocupaciones, una primera que tiene que ver con que deben de estar considerados los municipios de México como parte del desarrollo de nuestro país, cuestión que no encontramos de manera primera dentro del documento que se ha presentado a esta Cámara, y de ahí se han derivado una serie de propuestas, 23 propuestas de manera concreta que estamos entregando a la mesa directiva a través del diputado Porfirio Muñoz Ledo, de tal manera que estas propuestas puedan ser consideradas al momento que se discuta aquí en la Cámara de Diputados este plan de desarrollo. Son propuestas que tienen que ver, desde luego, con el tema fiscal, que tienen que ver con la preocupación que tienen los gobiernos municipales ante los desequilibrios que existen actualmente en nuestro país en cuanto a la forma de distribución de los recursos participables del país. Desde luego, es un proyecto, una serie de propuestas encaminadas a buscar cómo superar los problemas que hoy sufren nuestros municipios, donde incluso estamos buscando que las capacidades recaudatorias de los municipios puedan ser consideradas, que se busque cómo fortalecer estas capacidades. También, desde luego, estamos, como esta propia reunión lo mandató, crear una conferencia permanente nacional de alcaldes que nos permita precisamente ir generando una representación de los alcaldes del país, para que podamos estar pendientes al tanto de lo que se discuta dentro de la Cámara y lograr que estas propuestas que se han presentado puedan ser parte del documento final bajo los mecanismos que la propia Cámara define. Hay algunas cuestiones centrales que hemos planteado
que tienen que ver precisamente con el buscar que se pueda realizar la cuarta Convención Nacional Hacendaria, en donde los gobiernos municipales puedan tener una representación formal y puedan de esta manera buscar los mecanismos para fortalecer fortalecer el federalismo y al mismo tiempo también fortalecer la participación de los gobiernos municipales en la parte presupuestal. Hay algunas preocupaciones importantes que se presentaron dentro de esta reunión que tienen que ver con una ley metropolitana que, comentando aquí con el diputado también, ya hay algunos avances importantes que seguramente él nos podrá comentar y que a nosotros nos interesa mucho que se pueda ya avanzar en poder tener una ley metropolitana, dado que la gran mayoría de los mexicanos hoy vivimos en una zona metropolitana y que cada día los problemas que se viven en estas zonas metropolitanas son mucho más complejos, mucho más urgentes de atender en todos los aspectos, en los aspectos de movilidad, de medio ambiente, del desarrollo económico, del desarrollo social, y que sin duda es importante que avancemos, dado que hay un rezago en esta materia de la legislación metropolitana, y esto genera muchas dificultades para que los propios gobiernos locales puedan actuar de manera coordinada y atender muchos de los problemas que se les presentan a diario. Esto dentro de muchos otros temas que a mí me gustaría, si están de acuerdo, que nos pudiera ampliar un poquito el alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chillil, sobre los temas que los presidentes municipales están presentando dentro de estas 23 propuestas que el día de hoy vamos a hacer entrega al diputado Porfirio Muñoz Ledo. ¿Nos repite su nombre, si fuera tan amable? Sí, Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl, del Estado de México. Gracias. Sí. Pues muy buenas tardes. Para nosotros es fundamentalmente importante el fortalecimiento de las alcaldías a partir del incremento del presupuesto para el conjunto de las alcaldías, y las propuestas que se están realizando pues tienen el propósito de poder establecer nuevas relaciones intergubernamentales entre las entidades, los municipios, y por eso la necesidad de poder incorporar la municipalidad o el conjunto de los municipios, alcaldías, en el Plan Nacional de Desarrollo, porque se juega un papel muy importante en la definición del crecimiento económico, el desarrollo de servicios y fundamentalmente la aportación que tienen los municipios a la actividad económica del país. Por eso es fundamental que se retome al municipio, las alcaldías, en este papel de definir el desarrollo económico del país. Por otro lado, para nosotros resulta de importancia fundamental el poder dar lugar a un nuevo federalismo fiscal. Tenemos un sistema caduco que ha imperado desde hace más de 35 años y es fundamental una reforma que busque una redistribución equitativa entre la federación, las entidades y los municipios. Por ello, en las reflexiones que se lleven a cabo en los próximos meses, seguramente que vamos a tener esa oportunidad de poder modificar, adecuar e incorporar variables fundamentales para la redistribución de los recursos en entidades y en municipios. Por eso, la necesidad de que el municipio esté representado en los organismos en donde se discuten y se deciden el papel que tenemos que jugar en materia fiscal, y por eso la necesidad de poder llevar a cabo y sobre todo contar con el apoyo de los diputados para llevar a cabo estas reformas. Sería mi participación.
Bueno, compañeros, gracias por habernos esperado. Esta fue una reunión, en mi criterio, muy exitosa. Se pusieron en la mesa los problemas reales del país. Breve. México es un país terriblemente centralista, aunque la Constitución es federalista. Desde muchísimo tiempo atrás se han venido concentrando los recursos en la federación. Y la mayor parte de ellos los gasta la federación, aunque los etiqueta. Pero el que gasta menos. 2. Le devuelve a los estados y municipios por régimen de participación, pero se queda con el 80%. Pues esto ya requiere una solución. No puede haber cuarta transición si no se resuelve este tipo. Es la verdad. Pues han traído un documento de muy buena calidad que hemos estado discutiendo y estamos preparando por nuestra cuenta, que coincide en la intención, un proyecto de reformas constitucionales sobre el federalismo y municipalismo. 2 palabras. El problema operativo es que hay una CONAGO, pero no hay una CONAMUN, así diría, CONAMUN. Hoy está anunciándose en el Senado la formación de una asociación de congresos de todo el país. Nos tenemos que dividir el trabajo. Yo creo que en esto hay que ser sumamente decididos y enérgicos. Y también lo que están pidiendo, en coincidencia con nosotros, es que haya una convención nacional fiscal. La hubo en 1946, 1948 y 1948. Entonces, hubo 3, en donde se sentaban en la mesa los estados. Por desgracia, pocos los municipios no han sido muy representados. Y ahí se decidían como una federación, cómo iban a distribuirse los recursos. No dudo que el gobierno tenía mucho peso, pero desde 1900, ¿qué sería? 25, no, pero de arriba la ley de 82, exactamente. Desde 1982 hay una ley de coordinación fiscal en la que la federación se quedó con todo. Es una ley que hizo la federación. Y esto ya está llegando a un límite. La riqueza proviene fundamentalmente de los recursos naturales, de las ciudades turísticas, de todo lo que se genera en los municipios. Sin embargo, no reciben lo que justamente les correspondería. El propósito de esta moción es, primero, que se inicie un movimiento claro, con hechos, para disolver en lo posible el centralismo mexicano, fortalecer las partes de la federación y devolver su soberanía original a los municipios. Es un proceso, lo iniciamos y repito, no creo que sin una redistribución fiscal justa, equitativa y territorial pueda hablarse de cuarta transformación. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas de los medios. La primera es de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buenas tardes a todos. Diputados, que hay, ¿no?, del respecto a la soberanía de los municipios, ¿en qué consistiría o cómo la plantearían? No sé si ya los presidentes municipales tienen planeado que fuera a nivel constitucional para que realmente tuviera esa validez que está buscando. Y preguntarle al diputado Ramírez Cuellar si todo esto que se está proponiendo, pues sí está muy bonito en el papel,
pero qué tantas posibilidades hay que una vez que lo revise el presidente de la República, pues realmente se lleve al escrito final que mandaría aquí a la Cámara de Diputados. Gracias. Me dijeron bonito, eso es feo. Si es constitucional la reforma que se ha estado platicando aquí con el diputado Muñoz Ledo, se está pensando en esa magnitud constitucional. Diputado, acérquese al micrófono, por favor. Gracias. Lo primero que han establecido y acordado los alcaldes pues es promover para este año esta convención fiscal, hacendaria. Se tendrá que entrar en contacto con el Ejecutivo, con los gobernadores, con los congresos locales, de tal forma que hubiese una gran representación y un gran consenso. Muchas de las propuestas que vienen plasmadas en el documento que hemos recibido pues contemplan esta integración, y el día 27 que tengamos la reunión, el periodo extraordinario para discutir el Plan Nacional de Desarrollo, pues se incorporarán muchísimas de las sugerencias, las observaciones, las adiciones a lo que nos ha presentado el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, en materia de Plan Nacional de Desarrollo. Sí, desde luego que se tendría que partir de una reforma constitucional que reconozca al municipio como parte de la federación. Actualmente en la Constitución únicamente se reconoce a las entidades federativas y al gobierno federal como parte de este andamiaje. Y de ahí precisamente que, por ejemplo, a la hora de armar la ley de coordinación fiscal, se dice 80% de los recursos participables serán para la federación y el 20% para las entidades federativas. Y de ese 20%, las entidades federativas compartirán un 20% para los municipios. Ahí se muestra claramente el hecho de que no existe dentro de este esquema federativo los municipios como tal. Y se debe reconocer, como nos decía hace un momento el diputado, que los estados están compuestos por municipios, o que los municipios más bien están integran estados, no al revés. O sea, son los municipios los que integran a los estados. Y entonces, por eso, de lo que tenemos que partir es de ese reconocimiento que debe de haber en la Constitución del municipio como la célula básica de organización social y política de nuestro país. Siguiente pregunta de Maxi Peláez de TV Azteca. Hola, acá, buenas tardes ya. Yo tengo una serie de preguntas que me surgen con este pliego de propuestas. Por ejemplo, ahí le van. Se habla, por ejemplo, de reordenar las finanzas, podríamos llamarlo así, ¿no? ¿Hay algún previsible de cuánto se puede captar reordenando las finanzas? ¿De qué impuestos locales estaríamos hablando? Y ¿cuántos alcaldes están respaldando este paquete de 23 propuestas? Y tengo una pregunta que es un tema distinto, que no sé si la puedo hacer ahorita o cuando terminemos esta conferencia, ¿ok? Perfecto. Es el caso, por ejemplo, la postura, ¿no? Ya que nos la dé en este momento de cómo está el estira y afloja de las negociaciones México-Estados Unidos ante la amenaza de Donald Trump. Después de que terminemos, si quieres. Por eso le preguntaba. Ok. Entonces, tendría yo esas dudas y si realmente existiría la capacidad para que desde la federación se entendiera que sí se necesita esta reorganización de las finanzas, considerando lo que señala la ley de coordinación fiscal en ese reparto de 80% para la federación y 20% para las entidades.
Pues adelante, Chiquín. Sí. Pues sí es importante poder hacer una reforma incluso de reasignación de facultades entre municipios y entidades estatales. Los ingresos locales aportan al ingreso nacional alrededor del 10% del total de los ingresos. O sea que los municipios tienen escasas posibilidades de incidir en el desarrollo económico del país en virtud de que los impuestos que manejan, que es predial, y algunos derechos como el agua potable, impuestos sobre hospedaje o impuestos sobre nóminas, pues realmente son los impuestos que menos ingresos aportan a los ingresos totales de la Federación. Por eso la necesidad de hacer un replanteamiento de facultades, atribuciones, para que los municipios tengan la posibilidad de tener más ingresos, independientemente de las políticas adicionales que puedan aplicar en materia de modernización de sus sistemas fiscales, de actualización de sus padrones de contribuyentes, tienen que tener la posibilidad de ampliar sus facultades para poder manejar impuestos locales que contribuyan en un grado mayor a los ingresos del municipio. Como el IVA, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho un planteamiento fundamental en el caso del IVA, que en algunas entidades, en algunos países, muchos países lo manejan las entidades estatales y municipales. Esto podría ayudar a fortalecer las finanzas locales, además de que sí es conveniente pues una reforma, ya que la ley que impera en este momento, la ley de coordinación fiscal, data de más de 35 años. En 1978 se puso en vigor y posteriormente en 1991 se hace una reforma en donde se incorpora la parte poblacional como una variable para su distribución en cuanto a las participaciones que corresponden a las entidades estatales. De ahí viene pues la inequidad en la distribución de los recursos. Por eso la necesidad no solamente de hacer un planteamiento, un replanteamiento de la distribución de los recursos entre la federación y las entidades, y también entre las entidades y los municipios. Pues esa es la propuesta que traemos, además de que es conveniente no solamente replantear las relaciones entre el gobierno federal, entidades y municipios. Por eso la necesidad de que la voz de los municipios sea escuchada en los organismos que tienen que ver con las reformas de carácter fiscal. Por eso nuestra petición, y sobre todo la incorporación de los municipios como factores fundamentales para impulsar el desarrollo del país. Ese es el planteamiento general. ¿Y cuál sería la bolsa? Digo, porque hablar de IVA es apetitoso. Digo, porque el IVA es una de las fuentes que mayor se captan por parte de la Federación. Este es un planteamiento que se tiene que reflexionar, por eso para nosotros es un primer planteamiento para que se pueda reflexionar, se pueda discutir y se pueda escuchar la voz de los municipios en los organismos como la CONAGO, o darle vida a otra organización, porque ha habido un tránsito desde 1925, cuando se llevó a cabo la primera Comisión Nacional Hacendaria, que fue el inicio de dar vida a un sistema fiscal para el país, y que concluyó en 1978 con la centralización de los recursos manejados por la Federación. Y, como dice el diputado Muñoz Ledo, pues es conveniente que en esta cuarta transformación se haga un replanteamiento de la distribución de los recursos que serían fundamentales para el desarrollo de los municipios del país. En este punto te quiero hacer un comentario. ¿Por qué decimos que es fundamental para la cuarta transformación? Porque el componente mayor de la cuarta transformación es la igualdad. Y aquí se vive una de las peores desigualdades del país, de la que casi nunca se habla, porque a la gente le parece
pues que es normal. Sí, ya existe, es normal. No, este ha sido un trato descaradamente injusto en 78. Se quedó con los recursos de la Federación y lo distribuyó como quiere, aunque una ley de distribución fiscal. Antes, en épocas todavía de generales, de todas maneras había la preocupación de reunir a los gobernadores y de reunir a los representantes de los municipios para cambiar este sistema. Bueno, y una sola observación. Hay la tendencia a no considerarnos a nosotros federales. Desde luego no somos la Policía Federal. Y la federación, que es? Esta es la federación, mujer. Es el órgano principal de la federación. Está en la Constitución. Nosotros somos federales, aunque hayamos nacido en una entidad o en otra. Y nos corresponde a nosotros, después de la petición de ellos, abogar. Por mi parte me comprometo, tengo muchos años, 50, trabajando en ese sentido, y porque así hay el sentimiento en la Cámara de Diputados de que estas cosas no se pueden dejar pasar. Gracias. Gracias, diputado presidente. Última pregunta de David Galván, de 1TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera preguntarles primero acerca de esta propuesta específica que se ha planteado en los foros del Plan Nacional de Desarrollo, precisamente con municipios, ¿fue hacia la reincorporación o algún modelo parecido del impuesto del IVA? ¿Ustedes estarían de acuerdo o no con esa situación? También preguntarles, se había hablado, por ejemplo, de la federalización del impuesto del predial. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que fuera precisamente la federación la que captara y finalmente entregara los recursos que corresponden a los gobiernos locales, si van en ese sentido? Y la tendencia, perdón. Y aprovechando también que están presentes, quisiera preguntarles, exactamente en Gustavo Amadero y en Ciudad Nezahualcóyotl hay una cuestión importante con el tema de los taxis que hoy están marchando. Precisamente por parte de en Gustavo Amadero hay la queja de la presencia de los mototaxis, que incluso están los transportistas en la plancha del Zócalo. En el caso de Ciudad Neza, pues hay un gran problema con esta cuestión de los taxis pirata y con la cuestión de competencia desleal que está haciendo, se dice, en la plataforma de Uber y otras aplicaciones. ¿Qué impresión tienen a este respecto? Y nada más para el diputado presidente, quisiera preguntarle qué opinión le merece el cierre de la contienda electoral en Puebla. Dio un Twitter en el cual habla pues del abstencionismo como pues el lamentable ganador de esta contienda. ¿Usted qué opina al respecto de cómo se dieron? Constitucionales, digamos. Perdón. Y sería todo. Bueno, yo contestaré primero a lo que me preguntaron, dejaré a los presidentes municipales su parte. No es una utopía distribuir los recursos equitativamente entre las entidades de un país. Algo que es muy importante subrayar. Nos preciamos de federalistas, que es una distribución y coincidencia de soberanías en un mismo territorio. Muy pocos países del mundo son federales. En Europa solo hay 4, en América Latina solo hay 4. En esta distribución del poder territorial, que es considerada la más avanzada, es donde hay más injusticia en la distribución de los recursos. Respecto del IVA, yo te voy a dar mi opinión. Es claro para mí que si la federación cobra el IVA, está despojando a los estados de competencias originales. El IVA no es sino la evolución del impuesto sobre el impuesto mercantil, que siempre fue estatal. En cualquier lugar del mundo que vayas, el IVA es local. Se puede hacer una reconversión sin necesidad de etiquetar recursos y no los cobran. Es pasar de ser, digamos, menores, así como su papá le da, te doy 20 pesos, o a las señoras, para el teléfono y la luz, me guardas para mi elipus. Entonces, eso no es justo. Eso habla de un sistema político
muy centralizado y, perdóname, feudal. Mi opinión, te insisto, es que el IVA deben cobrarlo los estados y los municipios más dinero de la riqueza que generan. Y es que esta fórmula distributiva, perdón, sí, esta fórmula distributiva y este centralismo excesivo de que hablaba el diputado es precisamente lo que ha estado generando el rezago en los municipios. Todos vivimos en un municipio, en una alcaldía. Todos sabemos perfectamente que hay grandes necesidades por cubrirse que durante muchos años no se han podido atender, precisamente derivado de este desequilibrio que existe en la distribución de los recursos. Por eso nosotros creemos que sí se puede y que por eso estamos llamando a que se pueda convocar a esta cuarta Convención Nacional Hacendaria, donde se podría precisamente ir a replantear todos estos temas. Desde el IVA, desde luego para nosotros el que se le retirara a los gobiernos municipales la única facultad que en este momento detentan en materia recaudatoria, pues sería todavía agravar más su situación. Al contrario, consideramos que se debe de potencializar, se debe de buscar mecanismos para lograr que los gobiernos municipales aumenten sus capacidades en ese sentido para poder incrementar precisamente la recaudación que realizan. Porque sí, hay que reconocer que hay una debilidad importante en ese sentido desde los gobiernos municipales, pero no es retirándoles los recursos, no es retirándoles esas facultades como se va a poder resolver. Por eso, para nosotros es importante que se pueda entrar en esta redistribución. No se trata de incrementar impuestos, sino se trata de cómo se distribuyen estos recursos, cómo realmente atendiendo las necesidades que los gobiernos locales tienen que responder ante los ciudadanos, cómo logramos que ellos tengan los recursos necesarios para estar en capacidad de atender todos estos reclamos. Esa es nuestra preocupación y desde luego coincidimos totalmente en que el IVA debiera de ser uno de estos impuestos que debiera regresar como una facultad local y no y retirarse como una facultad federal. Y dentro de esto, desde luego, también entran en juego las características de cada municipio, es decir, cada municipio tiene características distintas por sus vocaciones turísticas, agrícolas, sus vocaciones en algunos casos industriales, de maderables, en fin, de servicios. Entonces se tendría que revisar y de tal manera que la federación jugara un papel compensatorio ante esos desequilibrios que existen en el país. Decía hace un ratito dentro de la discusión que teníamos o de la plática que teníamos con el diputado, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, Acapulco, que tiene podría tener una capacidad muy importante recaudatoria, podría tener, porque actualmente los recursos que genera el turismo también son recursos que van a la federación, no van a los gobiernos locales, cuando es el gobierno local el que tiene que enfrentar todas las necesidades. Entonces, pero no es lo mismo, decía, que por ejemplo la Mixteca, donde no hay una capacidad de dónde poder extraer recursos. Entonces, habría que establecer algunos mecanismos compensatorios para lograr que todo el país pudiera tener las mismas oportunidades y lograr el desarrollo de manera generalizada. Una última pregunta de Iván Saldaña Alexis. ¿Puede recordar, diputado Ramírez Cuellar, de cuánto es la bolsa de IVA en el presupuesto de esta? Pues estamos hablando casi de 800,000. Bueno, estamos hablando casi de 800,000 millones de pesos. Pero
el tema más inmediato, más urgente, pues es fortalecer la capacidad recaudatoria que actualmente tienen los municipios. Hay un potencial recaudatorio enorme en materia del predial. Somos de los países que ocupamos el último lugar. Quisiéramos lograr para el 2020, pues cuando menos acercarnos al 1% del Producto Nacional. Entonces un tema quizá más urgente antes de ver el traslado de otro tipo de impuestos hacia los estados y los municipios, pues están los temas de lo que actualmente nuestra legislación establece. Las entidades y los municipios pues gravan los bienes, la federación grava los flujos. Yo creo que un tema fundamental dentro del debate del Plan Nacional de Desarrollo pues es cómo se hace más eficiente el cobro del predial, de la tenencia, de los derechos, con el objetivo de que 2020 pues sea un año donde pudiéramos sacar de esta penuria económica y financiera a los gobiernos subnacionales. Y los otros son temas pues, que vamos a seguir abordando. Pero no sentían que es de la mano este reforzamiento de la recaudación fiscal y... Sí, todo está a debate, todo está a debate. Y la federación sigue quedando con el dinero. Todo está a debate, el predial y las tenencias son eminentemente estatales y municipales. Oye, estamos diciendo lo que nosotros tenemos de capacidad de legislar, incluyendo proporciones a la Constitución para que esto se revierta. Claro, es lo que estamos proponiendo. Pero entonces dice que primero hay que fortalecer la recaudación. No, nadie dijo que primero. No malinterpreten. No, ay, sí es muy malicioso. Sí. Pero muy buena persona. No, hombre, no. Claro que también hay que fortalecer la recaudación. Es un estudio que hace mucho tiempo. Solo en la Ciudad de México, por eso conservamos la unidad hacendaria de la ciudad. Cobra bien los prediales, quizá en algún lugar. Tiene que haber un desarrollo también de la parte recaudatoria. Para terminar. No lo odio, perdón, Iván Saldaña de Excelsior. Dos preguntas nada más. Una, ¿ustedes creen que estaría pues contenta o podría acceder la Secretaría de Hacienda a que les recorten, o bueno, dejen de captar 800,000 millones de pesos? Eso agravaría también pues esta política de austeridad. Y la segunda, y si me permite, diputado Porfirio, es de otro tema. Un tuit que usted puso sobre el tema de las elecciones, 77% de abstencionismo en el día de ayer. Esto dificulta la gobernanza en un estado, porque de alguna manera pues nada más fue los que salieron a votar una minoría. Gracias. Bueno, perdón. No quisiera matar la nota fiscal por Donald Trump ni por Barbosa. No lo quiero hacer. Se lo contesto a cada uno. Lo primero, se puede y se debe. Tú hablaste del 115, es el 124, el 73 y el 115. El 124, que define a la Federación Mexicana, dice que después de otorgar facultades a la Federación, las facultades originales son municipios que ceden unos a la Federación, pero conservan los derechos residuales. Es decir, que todo lo que no sea la Federación es para los estados. Lo que pasa es que el 73 lo contraría, y inclusive la fracción 12, donde dice que pues, el Congreso de la Unión fijará. Se queda con el derecho, hay que hacer una reforma cuidadosa de la Constitución. Segundo, no piensen que es imposible, hombres y mujeres. Es posible. Alguien me dijo, entre los municipios, no sé de dónde era, sin convención fiscal, sin cuarta convención fiscal, no hay cuarta transformación. Díganos.
Muy bien, municipios y ya. Y lo otro que quería saber. El de su tweet que puso 77%. Pues ya si quieren cerramos la parte. Cerramos la parte formal. Entonces, que precisar, ¿Hacienda estaría contenta con que No, pero este no es un deporte de poner a la gente contenta, a todos contentos, no, que las cosas sean justas. Y se ponen tristes, pues les mandamos una película jocosa. Gracias. Pasamos al otro tema. Sí, yo quisiera, por ejemplo, la pregunta que le hice respecto a lo de la actitud que está teniendo el gobierno mexicano de responder con un segundo memorándum para una carta una relación de amistad con Estados Unidos. Donald Trump dice pues, que no quieren palabras, que ellos quieren hechos. ¿El Congreso mexicano en qué calidad está? Que nos definiera la postura que tiene. No, pero ¿cómo voy a hablar en nombre de 500 diputados? 128. Bueno, usted como presidente que nos diga. Bueno, yo tengo una opinión personal. Yo creo que está agotando, estamos muy cerca de agotar la vía amistosa. ¿Por qué lo hace Donald Trump? Ay, ya es una cosa elemental, lo saben hasta los niños. Lo hace antes de cada elección, 6 meses antes. Por eso le puse en ese tweet a los hijos, porque dice cosas que no hace. Yo no soy encargado de las relaciones exteriores. Fui más de 15 años diplomático, sé de qué estoy hablando. Es correcto que el presidente esté agotando la vía amistosa. Porque de no hacerlo, aquel va a gritar más. Nosotros podemos evitar que tuite grite, para tener más votos, tranquilos. Después, yo he preconizado hace mucho tiempo que lo primero, que mi opinión, como experto en derecho internacional, es abrir. Simplemente hacer una moción ante la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad de la ONU, porque tenemos un tratado madre con los Estados Unidos, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1948, donde hay todo derecho al tránsito, de la navegación, todo lo están haciendo. Pero es otro mundo. Creo que ahora la vía amistosa es un buen camino. Y diputado, sobre su tuit que puso 77% de abstención. ¿Es lo que leí en el periódico? Sí. Mi pregunta, y también para que se quede registrado en las cámaras, nos facilita mucho la labor, hacemos televisión, es si le va a ser fácil gobernar a un gobierno electo por 23% de la población o del electorado que salió a votar nada más. Gracias. Y su reacción acerca de este abstencionismo de 77%. Bueno, antes eran de 20% la base electoral, y antes era el dedazo. Si un gobernador salió de dedazo, simplemente, pues por el poder, podía coordinar esfuerzos. Yo creo que alguien que sea electo de una manera más clara, pues tiene mayores posibilidades. Aquí hay que estudiar qué está pasando. No lo adelanto, acabo de hablar con el presidente del Instituto Nacional Electoral para ver si hacemos un seminario para estudiar con seriedad. Quise en su caso hacer las reformas electorales que sean necesarias. Vamos a empezar a discutir ese tema. Creo que no podemos sacar conclusiones antes de estudiar. Pero perdón. ¿Qué? ¿Por qué siempre sufres? Sufres. Dime, sonriendo. Pero no preocupa esta parte que haya habido un alto grado de abstencionismo, independientemente que en el pasado se daba, pero estamos en una nueva etapa. Por ejemplo, Puebla, que viene de ahora sí que ¿cómo se dice? Para reparar una elección. ¿No preocupa el alto grado de abstencionismo? No, ¿cómo no? Yo dije que no me preocupa. ¿No? Te estoy diciendo que vamos a hacer estudios, seminarios y actuar legislativamente. ¿A quién no le preocupa? Porque así no preocupa, es muy abstracto. No sé si al señor, no sé si a la dama,
Por favor, se precisa. A mí sí me preocupa. ¿Es un mensaje de reflexión para todos los partidos políticos? Es para los partidos. El régimen de partidos es parte del problema. Está en plena transformación. La mayor cantidad, venimos de la partidocracia y vamos hacia otra estructura de relación entre partidos. Y todas estas cosas van a pasar. Y no creo que falte gobernanza. Han sido electos, son reconocidos, y te doy un dato que es muy importante. Hasta hace 2 años, casi la mitad de las elecciones en México eran desconocidas por los partidos que perdían. Ese estudio lo tenemos, los porcentajes, no, es ilegal, no, aquí nadie protestó. Entonces, si los partidos políticos que contendieron están de acuerdo, me explico difícilmente que tú no estés de acuerdo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. La foto, por favor. No te gusta. Con el documento, por favor. El documento, por favor. Al frente, por favor. Gracias, señores. Vamos. Gracias. Gracias.